vamos a empezar, si quieres, con tu caso. Si nos pueden presentar primero las características del caso. Soy el doctor Giancarlo Saltamara, soy el fellow de electrofisiología de y bueno, vamos a hacer la presentación del caso. Es un paciente masculino de 67 años que ingresó acá por un cuadro de palpitaciones sin disnea, con una clase funcional previa basal 2, con un antecedente de una revascularización miocárdica en el escenario de una enfermedad coronaria multivasos en el año 97, documentándose en ese momento una fracción de eyección perioperatoria del 40%. En el año 2008 se le implanta un cardiodesfibrilador como prevención primaria, observándose, registrándose, documentándose una caída de la fracción de eyección hasta el 24%. Cabe aclarar que en ese momento se le había realizado una perfusión miocárdica con la que se había descartado isquemia activa. En el 2012, previo a una ablación de taquicardia ventricular, se le realiza una coronariografía en donde se encuentra el puente de mamaria interna descendente anterior funcional y el puente safeno a corona derecho ocluido. No se revascularizó, se dio en manejo médico por las características, dado que tenía circulación intercoronaria. Tiene manejo médico óptimo más Cordarone. Es el electrovasal en ritmo sinusal, con una alteración de la conducción intraventricular, una rectificación del ST en las derivadas precordiales anteriores, una alteración de la repolarización difusa pterolateral inferior. Diego. Esa es la telemetría que se le hace al momento del ingreso a la institución, y pues ahí pueden observar la programación de las zonas de terapia antitaquicardia y la forma como está cesando cada uno de los electrodos. Se documentan 2 episodios de TD en zona de monitor, una TD lenta, episodios de TD monomórfica sostenida, o de episodios de TD sostenida, uno de ellos de 74 minutos y el otro de 6 minutos. Como pueden ver, la frecuencia promedio censada en el canal ventricular es de 146 latidos por minuto. Y este es uno de los 2 registros de los episodios de TD, donde pueden ver las características del electrograma. Básicamente se desencadena por una extrasistolia ventricular. Está registrada la morfología de la extrasístole. Este episodio dura 74 minutos. Básicamente es la morfología del electrograma de este episodio, es idéntica al segundo episodio que se había registrado. El ecocardiograma realizado en la institución muestra una hipoquinesia generalizada con aquinesia de todo la pared inferior, el casquete apical, ¿sí?, con una fracción de eyección del 15%. Yo creo que pasa la próxima. Santiago, ¿tú nos estás oyendo? La próxima. Santiago, ¿tú nos Sí, les escuchamos bien. La perfusión miocárdica. Final, para ir al caso, porque me imagino que no vamos a tener mucho tiempo. Es la perfusión miocárdica, una necrosis inferior. Pasa la próxima, tiene un infarto extensivo, tuvo una ablación previa en el 2012. Pasa la próxima, ya ha tenido episodios recurrentes en amiodarona. Entonces, ponnos a... Yo creo que lo importante sería, yo creo que la primera cosa es la discusión de la aproximación del caso desde el punto de vista de catéteres, etcétera, ¿no? En nuestro laboratorio, el primer paso que nosotros hacemos para estos pacientes es definir el sustrato. El acceso vascular que nosotros realizamos es un acceso arterial y acceso venoso para después decidir. Si me pones la imagen, ves la imagen de eco intracardíaco en el paciente allí, ¿no? Lo ven claramente. Esta imagen está obtenida desde el ventrículo derecho y te das cuenta que es una cicatriz extensa inferior apical basal que se extiende de forma lateral. Este es el músculo anterolateral y se extiende lateral hasta prácticamente la parte superior de la pared lateral basal al músculo anterolateral y va completamente después inferior septal y apical y completamente inferior
y basal hacia lo que es el ventrículo posterior. Entonces, cuando nosotros vimos esto, lo primero que nos planteamos fue obviamente hacer el mapeo de voltaje, pero nos estamos imaginando ya unas dimensiones bastante dilatadas del ventrículo izquierdo, lo que va a hacer más difícil la manipulación. Fermín, una pregunta. ¿Siempre inician con el mapa de voltaje antes de intentar inducir la taquicardia? Porque veíamos que es una taquicardia ventricular relativamente lenta, que podríamos asumir que es bien tolerada. Bueno, eso se podría asumir, pero el problema es que como el paciente ahora está en anestesia general, porque al principio habíamos empezado con anestesia local y con sedación consciente, pensando en la posibilidad de que el paciente fuera a tolerar la taquicardia. Él no toleró ese tipo de sedación y estaba muy agitado, lo cual nos hizo ponerlo en anestesia general. Yo creo que pudiera ser una opción mapear una taquicardia lenta basada en lo que sería el electrocardiograma y una sugerencia de sitios de salida con el electrocardiograma, pero en taquicardia isquémica de sustrato o cualquier taquicardia de sustrato, en mi opinión, lo primordial para poder tener un approach, un acercamiento organizado al caso y no volverse loco al momento de empezar a buscar dónde mapear, etcétera, es empezar con un buen mapeo de sustrato y entender las características de la cicatriz de cada paciente. Y basado en eso, el próximo paso sería tratar de inducir para ver si, obviamente, número uno, entendemos la arritmia clínica y número dos, si se puede mapear o no, como tú bien dijiste, aquellos que quieran pensar que mapear es mejor que hacer eliminación de sustrato, y estoy seguro que eso va a ser una de las discusiones aquí. Lo que yo quería enseñar primero es el acceso, porque el acceso yo creo que es importante. Una de las cosas que nosotros hemos empezado a usar más frecuentemente, si me puedes poner la fluoroscopia, por favor. Y yo recuerdo que ayer era muy difícil verla. Yo lo voy a poner en cine, Santiago, y dime si ustedes pueden ver mejor en cine. ¿Se ve algo mejor en cine o no? No, si van así, ahí. Si hacen la proyección más hacia la gifoides, vemos un poquito mejor. ¿La ve ahí o no? ¿Ves algo o no? No poco. Dirijan la fluoroscopía más hacia la porción inferior, más abajo. No, al revés, eso es arriba. Ahí vemos mejor. Ahí ves. Bueno, ahí vemos mejor. Lo que tenemos, lo que me quiero concentrar es que uno de los approaches que yo considero que es primordial en estos pacientes con ventrículos dilatados es usar una camisa larga. Y ves que en la aorta tenemos en la base de la aorta una SL1 larga, lo cual nos da apoyo significativo en cualquier catéter que queramos mover. En este paciente en particular decidimos hacer un mapeo de voltaje con electrodos multipolares y utilizamos el pentarray. Te vamos a enseñar, pon la imagen de Carto, por favor. Era difícil llegar a tocar exactamente todo con el approach retrógrado y nos fuimos transeptal para el pentarray y estamos usando el approach retrógrado para el catéter de ablación. Aquí en esta zona vamos a enseñarte lo que definimos el mapeo de voltaje inicial. Como pueden ver, es exactamente lo que estábamos viendo en eco. Es una cicatriz ínfero-septal posterior extensa. Dale vueltas al mapa, Diego, y enséñanos. Los puntos negros son lay potentials y va de la pared inferior a la pared apical y se extiende en todo lo que es la parte basal y lateral por debajo del músculo anterolateral del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es tu filtro mínimo de voltaje? ¿Perdón? El valor mínimo de voltaje, ¿cuál es? ¿0.5? Tenemos 0.5 a 1.5 en este momento. Y este es el mapeo inicial de voltaje. Para este tipo de cicatriz, nosotros hemos estado usando catéteres multipolares. Se adquieren muchos más puntos y los mapas son bastante interesantes. Aquí otro punto de discusión que podrían guiar un poco más tarde sería a las potenciales diferencias que pueden existir entre la obtención de información de voltaje con un pentarray donde
las características del electrodo son diferentes a las de un electrodo, obviamente, un catéter de ablación. Después lo que hicimos, por favor, pongan los electrogramas, la pantalla de electrogramas. Inducimos la taquicardia con 400 triples, inducimos esta taquicardia, que no sé si pueden verlo, pónganlo en la review en una pantalla grande para ver si se ve mejor, quiten la otra, lo puedes hacer. Nada más la de revisión, eso. Inducimos la taquicardia, al momento de inducir la taquicardia, el catéter de Pentaray estaba en una área de potenciales tardíos en el ápex de la cicatriz, y el catéter de ablación estaba en una base, en un área de potenciales tardíos de la base. Y inducimos esta taquicardia, es la taquicardia clínica. Esta taquicardia no fue tolerada por la anestesia con una presión sistólica de 50. Y es interesante ver la activación, porque si te das cuenta, nada más teniendo el Pentaray en esa área y el catéter de ablación, y vas a ver lo que pasó, te das una idea de que de repente, en donde está el Pentaray 1-2, que es la parte apical, tienes prácticamente un 50% de la taquicardia con áreas fraccionadas, y la activación en el Pentaray pareciera que va del 13, 14, 11, 12 hacia el 1-2, y después del 1-2 hay un potencial tardío que baja de nuevo hacia el 19-20, y después teníamos el catéter de ablación en la base. Obviamente, basado en el electrocardiograma, pareciera que la salida de esta taquicardia es apical y septal. Es positiva en 1, es negativa en 2 y 3, positiva en ABR y en ABL, y como puedes ver, es el bloqueo de rama izquierda con casi ninguna transición, lo cual nos da una idea de que estamos una salida en la parte apical de la taquicardia. De todas formas, decidimos estimular del catéter de ablación y estaba completamente fused y no tenía nada que ver con la taquicardia. Una cosa interesante que podemos hacer, nada más para demostrar en este momento, sería estimula del 1-2 a 600, del Pentaray 1-2 a 600, nada más para ver la morfología que obtenemos, que sería más o menos en la zona donde estamos. Estimula de 17 y 18. Ajá, aquí tienes. 17 y 18. Es donde hay un potencial tardío. Nada más para tener una idea. Pero esto es hasta donde hemos llegado ahorita. Diego, ¿cuánto hay de paso aquí con esta taquicardia estimulando aquí? Obviamente no es perfecto. Un long stim to QRS es negativo en 1. Ahí tienes como más rama derecha, ¿no? En B1. Sí, hay un poco de rama derecha. Yo creo que no estamos suficientemente apical, pero de todas formas, esto es la primera vez que estimulamos, no hemos hecho más nada. Aquí es donde estamos, tenemos una cicatriz amplia, puedes dejar de estimular. Me pregunta Mauricio cómo pararon la taquicardia, ¿con estimulación? Sí, estimulación. Con estimulación. Estimulación del catéter de ablación. El catéter de ablación era completamente fused en la base. Bien, una vez que identificaste esa zona amplia de cicatriz y veíamos que tenías muchos late potentials más hacia la base, la verdad que en el apex vemos muy poquitos late potential, lo que estamos viendo es muy hacia la base, cerca del anillo mitral, en la cara inferior, en el mapa de voltaje de Carto. Veía que habías marcado ahí muchos late potentials. ¿Cuál sería tu approach? ¿Ir más hacia la zona densa de la cicatriz en la porción apical o ir más hacia la zona de late potentials en la base? Bueno, yo creo que aquí va a haber dos approaches. Obviamente el approach de hacer una modificación de sustrato o el approach de eliminar la taquicardia clínica, que es lo que nos interesa. Yo no creo, con la información que tenemos hasta ahorita, que los late potentials de la base tengan nada que ver con la taquicardia clínica, pero obviamente no la he mapeado. Tiene más sentido que los late potentials del apex, que también los vemos en el apex, tengan más que ver en la parte septal del apex con la taquicardia clínica, pero eso todavía no lo hemos demostrado y todavía estamos como empezando a tratar de entender qué es lo que está pasando para explicar la taquicardia clínica que tenemos. Fermín, cuando tienes taquicardias ventriculares con tanta imagen de bloqueo de rama izquierda en la porción inferior y muy septal, ¿qué tan frecuente es que encuentres cierto involucro de la porción septal apical del ventrículo derecho? Es posible.
si te das cuenta, una cosa que, pon otra vez la taquicardia, una cosa que siempre comparamos, pon la taquicardia que inducimos, y pon la pantalla de revisión, por favor. Una cosa que siempre tratamos de hacer es poner el catéter del ventrículo derecho más hacia atrás, y páralo ahí. Y tienes razón, si te das cuenta, pon una línea desde el de estimulación, donde comienza el de estimulación hacia arriba. Un poquito más antes, ahí, no, un poquito hacia adelante, más, ahí. Sí, y eso es importante lo que te acabas de decir, y nos da una idea de dónde estamos, ¿no? Si te das cuenta, el pentarrey estaba colocado en la parte septal apical del ventrículo izquierdo y el catéter de estimulación está en la parte apical del ventrículo derecho, ¿correcto? Entonces es útil comparar de una vez esa información. Yo creo que en taquicardias no isquémicas hay más posibilidad de que haya involucración del ápice del ventrículo derecho. Cuando yo te enseño, y te enseño aquí un momento, te lo enseño cuando termine acá, la imagen en eco del ápice del ventrículo derecho es totalmente normal. Ahora, si tú déjame el review, por favor. Cuando te ves aquí, si ves el pentarrey 1, 2, puede que todos esos potenciales sean o tardíos o mucho más tempranos que el ventrículo derecho. Y eso es algo que todavía no hemos probado. Pero tú podrías decir que el potencial que estamos viendo en taquicardia en 1-2 es un potencial mid-diastolic, que está mucho más temprano que el ventrículo derecho. Lo cual que con esta información yo todavía estaría pensando. La opción con un aneurisma de este tipo apical, más que el ventrículo derecho, sería cuestionar si una vez que uno haga la ablación endocárdica existe un componente epicárdico de esta cicatriz. Y eso sería también algo a tomar en consideración. Pero ya de una vez uno trata de usar toda la información que te da la pantalla teniendo el catéter en el ápice del ventrículo derecho. Obviamente, si estuviera mucho más temprano, uno empieza a pensar que de repente existe un componente de salida del ventrículo derecho. La final del día, la realidad de esto, Santiago, es que parte de este circuito y parte de este componente, nosotros tenemos la esperanza de encontrarlo en el endocardio, pero estamos hablando de una cicatriz septal. Y una cicatriz septal va a tener un componente, dependiendo de qué tan profundo sea, hacia el ventrículo derecho y hacia el ventrículo izquierdo e intramural. O sea que aquí estamos hablando de un sustrato un poquito más complejo, pero al ser isquémico tenemos la esperanza con todos estos potenciales tardíos en el endocardio que de alguna forma, si nos colocamos muy apical en la parte de la cicatriz, consigamos algo interesante allí que tenga que ver con esta taquicardia. Pero no creo que la parte basal nos ayude mucho para esta taquicardia en particular, pero como te digo, no la hemos mapeado lo suficiente todavía para poder hacer esa asunción. Aquí todo el mundo está muy inquieto con ese mid-diastolic potential del pentarray, que por qué no le diste ahí un quemón y ya. Porque es verdad, es posible que ese mid-diastolic potential tenga algo que ver, pero como decidimos estimular del catéter de ablación primero, lo hicimos de esa forma. Ahora lo que nos toca es decidir si hacemos una modificación de sustrato con el pentarray en esta zona apical, eliminamos lo que sería la técnica a decidir qué hacer, porque en realidad lo que vamos a hacer aquí es o volvemos a estimular y hacemos lo que ustedes acaban de decir, que sería hacer ablación durante la taquicardia en ese potencial tardío o mid-diastolic, o si nos imaginamos esta zona donde está el pentarray, que yo diría que yo propondría hacer esto, pues sencillamente es uno de los approaches que hemos estado haciendo en PEN. Esta zona donde está el pentarray, con esa activación progresiva que estamos viendo, uno podría imaginarse que de alguna forma un componente del circuito se encuentra en esta zona y hacer, digamos, un aislamiento del core de esta zona del sustrato alrededor, y al eliminar toda esta zona de potenciales tardíos que queden aquí, porque la parte basal de la cicatriz es completamente silente, lo cual si uno se puede imaginar que a lo mejor esta zona es la zona importante, y al hacer eso a lo mejor llegamos a hacer esta taquicardia no inducible. Obviamente que también lo podemos hacer en taquicardia, y si llegamos ahí y nos decidimos que ese es el sitio, pues los avisaremos para hacerlo en vivo con ustedes. Vamos a estimular un momento donde está el catéter de ablación, a ver si se ve mejor. Haz un paso aquí, Diego, nada más para tener una idea, porque estoy un poquito ya dando un segundo.
Fíjate lo importante que es también el contact force aquí. Y yo sé que hay gente que prefiere no contact force en el ventrículo, etcétera. Pero yo aquí tengo lo que yo creo que es un buen contacto. Fermín, Ajá. me pregunta Mauricio y también otro médico de aquí del auditorio que exactamente cuál es la posición del pentarrey. Comentaste que está en el ápex, pero el 1... Dame la fluoroscopia, es que está en la parte septal. Dame la fluoroscopia, por favor. O sea, el 1 está septal apical. Sí, a lo mejor se movió un pelín. O sea, que ahorita exactamente no te sé decir. Cuando estaba la taquicardia estaba más o menos en esta posición. No sé si lo pueden ver ahí. ¿Lo pueden ver ahí? Te Sí. lo estoy enseñando. Ahí en esa zona. Bueno, ahora en la fluoroscopía, si apuntan un poquito más abajo podemos ver mejor, pero ahí no se ve nada. Ahí ya lo vemos. ¿Ahí lo ves? Sí. Ok, en esa zona está el catéter de ablación, pero el punto que te estaba diciendo, fíjate en los componentes de la fluoroscopia, estás viendo una vaina larga, SL1, fíjate que la vaina para poder tener un contacto decente de manipulación está dentro del ventrículo izquierdo, tengo el catéter alineado, tengo un buen electrograma y mira cuántos gramos tengo, 3 gramos. Sí. Asumiendo que este componente es endocárdico y tiene algún componente intraceptal, con 3 gramos de fuerza, yo no creo que podamos hacer ningún tipo de lesión que sea significativa. Y yo creo que esto es importante. Yo estoy convencido de la utilidad de contact force para la aurícula, estoy convencido de la utilidad de contact force para el ventrículo. Estimula desde aquí un segundo, porfa. Muy bien, Fermín. Me dicen que tenemos que pasar a la otra sala. Dale, y cualquier cosa les avisamos si hay algo interesante. Vale, perfecto. Gracias.